En esta mañana estaremos reflexionando acerca del encuentro que tuvo un hombre ciego con Jesús y que cambió completamente su vida. Este encuentro aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. No os preocupéis, va a ser proyectado y lo podréis leer en la pantalla. Pero antes de leer este texto, me gustaría recordar que hace aproximadamente 2 semanas el mundo económico global tembló al conocer la noticia de la quiebra de un banco americano, el Silicon Valley Bank. Ya todos nos hemos aprendido el nombre, ¿verdad? Esta noticia desató el pánico en muchas personas que veían cómo, o que recordaban cómo la crisis del año 2008 también había sido provocada por la quiebra de un banco americano, el Lehman Brothers. Y sabemos qué tan mal la pasamos en aquel entonces, ¿no? Entonces, digamos que una sombra bastante oscura se iba poniendo sobre nuestra sociedad, sobre nuestra economía. No sé si alguno dudó en ir al banco a sacar dinero, por temor, es cierto, el que lo tenga. Pero muchos pensaron que suficiente desgracia habíamos pasado después de 3 años de una pandemia que mató a miles de personas en cada país. Recordamos en España hace no mucho, pero una terrible pandemia como la del coronavirus. Pero luego, que parecía que todo ya volvía a la normalidad, empezó la guerra en Ucrania, que luego causó la subida del precio de todos los alimentos, la inflación, el coste de la vida. Al llegar el verano, pensamos que todo iba a mejorar, pero los terribles incendios que calcinaron miles de hectáreas en nuestro país fueron impresionantes. Luego, para colmo, la sequía que hasta el día de hoy todavía están sufriendo en muchos lugares de nuestro país y que amenazan con cortar un bien tan preciado como es el agua y racionalizarlo. De hecho, ya lo están haciendo en varias ciudades. Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Nos preguntamos, ¿acaso habrá luz al final del túnel? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar tanto sufrimiento? Es como si nuestro mundo parece que se va poco a poco llenando de oscuridad. Es como si fuésemos ciegos y no pudiéramos llegar a ver nada bueno en nuestra sociedad o en el futuro. Teniendo este recuerdo de estas malas noticias que os acabo de recordar, me gustaría que pudiéramos leer este texto que nos muestra de cómo Jesús trajo luz a la vida de una persona que no podía ver nada. Marcos 10, versículos 46 al 52. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta mañana os voy a contar 2 historias y luego os voy a explicar por qué esas 2 historias tienen que ver con nuestras vidas
hoy, no mañana, hoy. 2 historias. Empecemos con la primera, que es la de este hombre ciego que acabamos de leer, llamado Bartimeo. Este hombre vivía en una ciudad llamada Jericó, aproximadamente a unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén. Lo he estado mirando en el mapa y es aproximadamente la distancia que hay entre Móstoles y Atocha, más o menos, ¿vale? Kilómetro más, kilómetro menos, pero para que os hagáis una idea, 25 kilómetros. Esta ciudad al noreste de Jerusalén. Se nos dice que Bartimeo era ciego. Ahora, muy probablemente este hombre no era ciego de nacimiento, sino que en algún momento de su vida, no sabemos cuándo, perdió la vista. Luego os voy a explicar por qué creo esto. Debido a su ceguera, este hombre se dedicaba a mendigar por las calles para poder conseguir algo de dinero y así sustentarse. No podía trabajar, no existía la ONCE como en España hoy en día, que da facilidades a las personas que tienen esta problemática. Y para colmo de males, en aquel tiempo las personas que tenían una discapacidad, como los ciegos, mudos, sordos o paralíticos, eran considerados como personas maldecidas por Dios. Es decir, si está en esa condición, algo malo habrá hecho y Dios lo castigó con esa enfermedad o disminución de alguna función. Por lo que entonces este hombre era marginado social y religioso. Nadie le quería. Así que era un hombre sin amigos, sin recursos económicos y sobre todo sin esperanza alguna de que su situación pudiera cambiar. No había esperanza para este hombre. Estaba condenado a vivir de esta mala manera hasta que muriese. Era un hombre sin esperanza. Pero un día, acabamos de leer, que Jesús visitó la ciudad donde él vivía. Y este hombre seguro que había escuchado que un tal Jesús había hecho milagros en otras ciudades de Israel y que había sanado a muchos, incluidos ciegos. Seguro que este hombre lo había escuchado. Y ahora, ¿qué haría él ahora que sabía que ese tal Jesús estaba en su ciudad? ¿Qué haría él? Hemos leído que cuando escucha que una multitud está pasando por el lugar donde él está mendigando y que sabe, se da cuenta de que es Jesús Nazareno quien está provocando que tanta gente le siga y que están armando ese alboroto, entonces ¿qué hace él? Empieza a gritar desesperadamente y dice unas palabras: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al llamar a Jesús como hijo de David, Bartimeo está reconociéndole como ese Salvador que Dios había prometido hacía mucho tiempo y que en el Antiguo Testamento se diría que ese Salvador abriría los ojos de los ciegos, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Pero fijaos, en el grito de desesperación que lanza Bartimeo, él no le pide: Jesús, hijo de David, ayúdame a recobrar la vista, sino que le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fijaos, es como si le estuviera diciendo: Jesús, por favor, compadécete de mi situación, mira mi sufrimiento, ayúdame. Pero esto, evidentemente, no gustaba a todos. Las personas que acompañaban a Jesús empiezan a gritarle a este hombre diciéndole: cállate, deja en paz al maestro, vete. Era un marginado social, ¿os acordáis que os lo he dicho? Nadie quería a estas personas. Y las personas que acompañaban a Jesús se lo dicen: cállate, deja al maestro en paz. Pero hay uno que trata diferente aún a aquellos que nadie quiere. Hay uno que aceptaba a aquellos que todo el mundo rechazaba. Y ese es Jesús. Jesús, al escuchar los gritos desesperados de este hombre, entonces le manda a llamar. Fijaos la diferencia. Las personas le decían a este hombre: cállate, aléjate, y Jesús le
manda a llamar, le manda a acercarse. Así que manda a que unas personas le ayuden a venir a él y esas personas le dicen, ten confianza, levántate, él te llama. Wow. Me imagino la expresión de este hombre cuando escucha estas palabras. Él iba a tener por fin la oportunidad de tener un encuentro personal con aquel que había sanado y había salvado a tantísima gente. Entonces, ¿qué él hace? Sin perder tiempo, se levanta y dice que arroja su capa. Atención, la capa era probablemente lo único que este hombre tuviera allí, lo único de valor. Y él lo arroja, le da igual la capa y va hacia donde está Jesús. Hemos leído que hay una pequeña conversación entre Jesús y él. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Vale, me has estado llamando. ¿Qué quieres que te haga? Imagínate que Jesús en esta mañana te hiciera esa pregunta. Imagínate que tú estás delante de la persona más poderosa de este mundo y te pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Qué le dirías? Vemos que este ciego se da cuenta de cuál es su necesidad real. Él no pide amigos. Él no pide una casa. No pide dinero, sino que le pide que pueda recobrar la vista. ¿Os acordáis que os dije que probablemente no era ciego de nacimiento? ¿Por qué? Porque él no le pide que tenga la vista, sino que recobre, que recupere la vista. Jesús se da cuenta de que este hombre le está pidiendo esto con fe, ¿y qué hace? Se la otorga. Jesús lo sana y le dice, tu fe te ha salvado. Atención con las palabras, ¿tu fe te ha sanado? No, te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y este hombre recupera la vista, ¿y qué hace? Que ahora que ve, empieza a seguir a Jesús. Y esta es la historia de cómo un hombre ciego que estaba sin esperanza alguna para su vida, empieza a poder ver y entonces decide seguir a Jesús. Aquel que lo ha salvado, que lo ha sanado, lo empieza a seguir porque tenía agradecimiento. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta es la primera. Os dije que os contaría 2 historias. Voy con la segunda. Esta primera historia de este ciego llamado Bartimeo nos enseña o nos lleva a una mayor historia que ya no tiene que ver con Bartimeo, con ese ciego, sino que tiene que ver con toda la humanidad. Esta historia empieza en el jardín del Edén, donde 2 personas, Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, creados perfectos, sin ningún tipo de defecto, deciden escuchar la voz de Satanás, quien en forma de serpiente les dice que serían más felices siendo independientes de Dios. Esta historia continúa con estas 2 personas, Adán y Eva, tomando y comiendo de un fruto que Dios les había prohibido. Le desobedecieron. Y es así como toda la raza humana caímos en pecado. A partir de ese momento, todo ser humano nace en pecado, nace con pecado, y a partir de ese momento toda la humanidad, todo el mundo empieza a vivir las consecuencias de vivir de espaldas, alejados de Dios. ¿Y cómo lo vemos? Las consecuencias fueron desde ese momento aún hasta nuestros días. Porque, por ejemplo, ¿por qué quiebran los bancos? No es porque hay personas egoístas que por ganar dinero son capaces de dejar a un montón de personas sin ningún tipo de dinero, de ahorros. Prefieren, si se van a lucrar, prefieren que las otras personas pierdan todo lo que tienen, porque ellos lo ganarán. ¿Por qué se incendian nuestros bosques? ¿No es acaso porque hay personas que incendian los bosques, pirómanos? ¿O porque vemos las consecuencias del calentamiento global, del cambio climático, y vemos el tanto daño que hacen? Igual la sequía. ¿No es acaso porque desperdiciamos un recurso tan valioso como el agua, que no lo cuidamos?
Y así podríamos seguir con tantos males que nos rodean, las enfermedades, el hambre en el mundo, todo es causado por el pecado. Por un pecado de una persona o mío, pero todos estamos con esa mancha desde Adán y Eva. Pero afortunadamente Dios desde el principio, desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron y que la raza humana se vio afectada por ello, Dios también proveyó de la solución. Él anunció que vendría una persona que cambiaría esta situación. Una persona que podría cambiar la situación de aquellos que creyeran en Él, porque Él con su vida va a transformar las vidas de otras personas. Con su muerte, Él pagaría por todos los pecados de aquellos que creyeran en su nombre. Y vemos que Jesús era esa persona, que Él fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para demostrar que Él es un Dios vivo, un Dios que puede salvar aún hoy, y luego ascendió a los cielos en donde está reinando hasta que venga por su pueblo. Esta historia que te acabo de contar la llamamos el Evangelio. Las buenas noticias de que no todo está perdido, de que hay esperanza para ti y para mí, de que hay esperanza para nuestra sociedad, de que no todo está perdido, de que no todo es oscuro, de que Dios tiene la última palabra. Te he contado la historia de Bartimeo, te he contado la historia del Evangelio y ahora tú te puedes preguntar, ¿y eso qué tiene que ver conmigo exactamente? Yo no estoy ciego. Pues déjame decirte que yo creo que tú y yo sí que estamos ciegos. La ceguera de Bartimeo era física, él no podía ver nada. Nuestra ceguera es espiritual. Tú y yo no podemos ver a Dios. Ni tampoco podemos relacionarnos con Él a causa del pecado. Pero ¿recuerdas lo que dije antes en la historia del Evangelio? Dios proveyó de la solución aún para nuestra ceguera espiritual, porque Jesús abre los ojos del que no puede ver nada. Jesús es aquel que nos da la sanidad a nuestra ceguera para que podamos verle y podamos seguirle, para que podamos relacionarnos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder hacerlo? Lo mismo que hizo Bartimeo. ¿Os acordáis qué gritó él? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él le está diciendo eso, él también reconoce su necesidad. Yo necesito que alguien me ayude y reconozco que tú eres el único que lo puedes hacer. De la misma manera, si nosotros tenemos esta ceguera espiritual, debemos de clamar a Jesús pidiéndole, Jesús, yo sé que tú eres el único que puedes cambiar y abrir mis ojos para que pueda ver a Dios y que me pueda relacionar con Él. Así que en esta mañana yo te invito a que puedas clamar igual que Bartimeo, pidiendo a Jesús misericordia, porque Él está, al igual que con Bartimeo, pasando por tu lado. ¿Y qué vas a hacer con Él? ¿Lo vas a ignorar? ¿Os imagináis a Bartimeo? Escucha que Jesús está pasando por su lado y dice, este seguro que es un estafador más. No, él reconoció que Jesús podía cambiar su corazón, podía cambiar su vida, podía darle esperanza. Y en esta mañana Jesús puede darte a ti esperanza. No sé con qué situación has venido en esta mañana. No sé si al igual que Bartimeo no tienes amigos o no tienes recursos económicos, o eres una persona apartada de la sociedad, pero quiero decirte que por mucho que otras personas te puedan rechazar, quizás tu propia familia, te has alejado de tu familia, te sientes una persona sola, Jesús nunca te rechazará. Él prometió que el que viene a Él, yo no lo echo fuera. Jesús nunca rechaza a nadie que viene a Él con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón por sus pecados.